Hi everybody. Hola a todos. Hoy es viernes 3 de abril de 2026 y nuestro querido amigo, el embajador Chas Freeman, está con nosotros. Bienvenido de nuevo. Welcome back. Gracias, Nima. Me alegra volver a estar contigo. Ambassador, I want to start with the latest news, which was the Embajador, quiero empezar con las últimas noticias sobre uno de los casos, pero algo más importante que lo que dijo Donald Trump ayer es su discurso a la nación. En ese discurso, lo que dijo no era realmente nuevo, pero algo que destacó, especialmente en los medios persas, fue la parte sobre devolver a Irán a la edad de piedra. También vimos ayer que publicó un video mostrando lo que afirmaba que era un ataque a uno de los puentes más grandes de Oriente Medio. Ese puente aún estaba en construcción. Todavía no se había utilizado, solo lo estaban terminando. ¿Cuál es su interpretación de lo que está ocurriendo? they were finalizing it. Your understanding of what's going on right now. Well, let me say first that Bueno, permíteme decir primero que el problema con esta guerra desde el principio ha sido que no ha tenido objetivos claros ni alcanzables. El secretario de Defensa, autodenominado secretario de Guerra, ahora más conocido como el secretario de Crímenes de Guerra, Pete Hegseth, ha definido básicamente el propósito de la guerra como la muerte y la destrucción. Eso significa que la guerra no tiene ningún propósito estratégico ni de otro tipo, salvo la destrucción. Así que Donald Trump es bastante coherente con eso cuando dice que, antes de poner fin a la guerra, cosa que planea hacer, devastará a Irán y provocará más muerte y destrucción. bring about more death and destruction. That speech that he gave is widely regarded as having been Ese discurso que dio se considera en general patético. No dijo nada nuevo, pero en realidad sí dijo algo nuevo e importante, en mi opinión. Dijo que Estados Unidos entiende que no podemos usar medios militares para abrir el estrecho de Hormuz y que no lo haremos. Por lo tanto, quienes dependen directamente del estrecho de Hormuz para el petróleo, el gas u otros productos, fertilizantes, aluminio, azufre, etc., deben encontrar su propia manera de abrir el Golfo, el estrecho. Básicamente, un poco de lógica aquí. No se puede abrir el estrecho por medios militares. Todo el mundo está de acuerdo en eso. Todos hemos oído a Macron decir lo mismo. La única manera de abrir el estrecho al tráfico es mediante un acuerdo con Irán. traffic is by agreement with Iran. You have to get an agreement with Iran and you have to pay a toll. Tienes que llegar a un acuerdo con Irán y tienes que pagar un peaje, una tarifa. Y al parecer, tienes que pagar esa tarifa en reales iraníes o en yuanes chinos. Así que básicamente lo que Donald Trump acaba de hacer es decirle al mundo, tienes que negociar con Irán, tienes que hacer un trato con Irán. Y por supuesto, Irán, al mismo tiempo que esto ocurre, está diciendo, planeamos gestionar el estrecho en cooperación con Omán. Ahora bien, Omán ha sido una parte escrupulosamente neutral, no implicada en, bueno, hay algunas ironías con Omán que podría mencionar. Sabes, durante el intento fallido en la Revolución Islámica de rescatar a los rehenes de la embajada estadounidense, Estados Unidos llevó a cabo esa operación de fuerzas especiales desde Omán, sin informar al gobierno omaní ni solicitar su permiso. The government of Oman and without seeking its permission. And the result was about a decade of complete Y el resultado fue aproximadamente una década de completa falta de cooperación entre Estados Unidos y Omán. Ahora volvemos a encontrarnos en una situación similar, con Omán desempeñando un papel central, pero en este caso potencialmente colaborando con Irán y otros para encontrar una solución diplomática al cierre del estrecho de Hormuz. Así que Donald Trump hizo algo muy importante. No sé si era consciente de lo que hacía, pero básicamente incentivó a todos a recurrir a la diplomacia con Irán. El último punto aquí es que ayer, creo que en Londres, hubo una reunión de unas 30 naciones para hablar sobre la apertura del estrecho de Hormuz. Ese grupo de países no incluía, hasta donde yo sé, a Arabia Saudí. Sí incluía a Bahrein y a los Emiratos Árabes Unidos. Bahrain and the United Arab Emirates. And basically, if you look at the list of countries, Y básicamente, si miras la lista de países, con unas pocas excepciones, son casi estados vasallos de Estados Unidos. Es decir, mantienen excelentes relaciones con Israel y con Estados Unidos. No tienen ninguna relación con Irán,
o si la tienen, no es una relación feliz. Así que eso fue un ejercicio de flexibilidad. Simplemente ilustra que esta guerra ha dejado a los países sin otra alternativa que llegar a acuerdos con Irán para el tránsito de sus buques o de sus cargamentos. Y por último, por supuesto, la forma en que esto funciona es que se presenta una solicitud a la Guardia Revolucionaria iraní y ellos envían a un inspector para examinar la carga de tu barco y determinar si esa carga procede de un país hostil, es decir, un país que haya impuesto sanciones a Irán o que esté cooperando con el ejército estadounidense en atacar a Irán. Y si la carga procede de allí, no obtienes el permiso. Analizan la propiedad del barco, la tripulación y sus conexiones, el destino y el lugar donde se cargó la mercancía. Luego toman una decisión y te dan un código que puedes usar para evitar que disparen contra tu barco cuando atravieses el estrecho. Así es como funciona. Todo se está regularizando. El Parlamento iraní, de hecho, está en proceso de legislar estos acuerdos, incorporándolos a la ley. Dice sí que eso fue importante. En realidad, desde el punto de vista de la guerra en Teherán, esta es una brotia. Esta es una victoria en el sentido de que el mundo está aceptando básicamente que, de facto, no de jure, ellos tienen el control del estrecho de Hormuz. Y ahora, si eres un país del Golfo como Arabia Saudí, hay mucha desinformación israelí, en mi opinión, que afirma que Arabia Saudí es como los Emiratos Árabes Unidos. Los Emiratos han estado instando a Estados Unidos a actuar con más fuerza militar contra Irán porque su modelo básico de desarrollo está siendo arruinado. Arabia Saudí no está en esa situación, y todo lo que sé sobre Arabia Saudí sugiere que en realidad quieren que esta guerra termine. Obviamente, están muy molestos por haber sido atacados por Irán, enfadados, pero hay personas en Arabia Saudí que están pensando a largo plazo y se dan cuenta de que tienen que coexistir con Irán. Ahora que la situación en el Golfo se ha vuelto violenta, no pueden permitirse tener una relación completamente hostil con Irán. Así que creo que vamos a ver a los árabes del Golfo, si no lo están haciendo ya, abrir canales de comunicación con Irán, quizá a través de Omán, que al fin y al cabo es miembro del Consejo de Cooperación del Golfo, o quizá directamente. Y tendrán que encontrar formas de apaciguar a sus propias poblaciones, que están muy enfadadas con Irán y no suelen pensar en la necesidad a largo plazo de llevarse bien con Irán. Así que creo que esa es la única parte del discurso que me pareció tener alguna relevancia a largo plazo o que en algún sentido fuera nueva. Embajador, hace unos momentos la Guardia Revolucionaria informó, justo antes de salir en directo, que los ataques contra las plantas desalinizadoras en Kuwait no fueron realizados con misiles ni drones iraníes. Fueron los israelíes quienes las atacaron. Dijeron, no necesitamos ir tras plantas desalinizadoras, y menos en Kuwait. Y parece que estamos viendo muchas de estas operaciones de falsa bandera, porque la guerra se ha convertido en una especie de caos en el que se pueden manipular muchas cosas. Correcto. ¿Y cuál es tu comprensión de eso? Bueno, tiendo a dudar que Irán hubiera atacado las plantas desalinizadoras de Kuwait. Creo que es más probable que se trate de una operación de falsa bandera. Hay varios elementos aquí. Si observas la relación entre Israel y los distintos países del Consejo de Cooperación del Golfo, la peor relación ha sido con Kuwait, que ha apoyado mucho la causa palestina. Así que, si fueras un israelí eligiendo un objetivo de desalinización para intentar agitar a los árabes del Golfo contra Irán, involucrarlos en la guerra y desacreditar a Irán, este sería el objetivo que escogerías. Por supuesto, no lo sabemos, todo es especulación, pero creo que es muy plausible que de hecho se tratara de una operación de falsa bandera.
You've mentioned the case of Europe. We know that Europe is Mencionaste el caso de Europa. Sabemos que Europa está intentando encontrar una solución política, no militar, en lo que respecta al estrecho de Hormuz. ¿Crees que el tono o las políticas en Europa se están moviendo en una dirección más sensata, más independiente de Estados Unidos? ¿Están en ese camino? Are they on this path? Well, I have to answer that in two contexts. First, Bueno, that tengo que responder a eso en dos contextos. Primero, esa reunión en Londres ilustra la absoluta pobreza del pensamiento diplomático europeo. De lo que hablaron fue de todo lo militar y nada de lo diplomático. Esto refleja su enfoque hacia Ucrania, que es completamente militar y nada diplomático. Así que en ese sentido son coherentes con su forma de actuar. Por otro lado, si hablamos del grado de respeto hacia la política estadounidense, la disposición a seguir las directrices de Estados Unidos, la cercanía de Europa con Estados Unidos dentro de la OTAN, la respuesta es que se está produciendo un desacoplamiento. Primero vimos a España negarse a permitir el uso de bases estadounidenses en su territorio o de su espacio aéreo para apoyar la guerra contra Irán. Ahora, Francia se ha unido a España, al igual que Italia, prohibiendo el uso de su espacio aéreo. in banning the use of airspace. In Italy, the case is the base at Sigonella. En Italia, a la base de Sigonella se le ha comunicado que no puede iniciar operaciones de apoyo para la guerra. The mood in Germany. El ambiente en Alemania también ha cambiado. Alternativa para Alemania, el partido de oposición de derechas, ha exigido ahora la retirada de las bases estadounidenses del suelo alemán, afirmando que 80 años de ocupación, 81, son suficientes. Así que la brecha entre Estados Unidos y Europa se está agravando y su crecimiento se acelera a causa de esta guerra. Se oyen declaraciones, incluso desde el Reino Unido, que es cómplice en esta guerra. Quiero decir, está permitiendo el uso de sus bases para ataques contra Irán. El escuadrón de F-35, del que Irán afirma haber derribado un avión, tiene su base habitual en el Reino Unido. Pero incluso el Reino Unido ha dicho, esta no es nuestra guerra, es vuestra guerra. Even Britain has said, this is not our war, your war. And so I was just reading something by a brilliant... Acababa de leer algo de un brillante analista israelí-estadounidense, Leon Hadar, que decía que esto es como un pirómano llamando a los bomberos para que apaguen el fuego que él mismo provocó y luego enviándoles la factura por hacerlo. Ya sabes, esto simplemente no funciona. La ausencia de cualquier tipo de diplomacia por parte de Estados Unidos, de cualquier empatía hacia sus supuestos aliados, de cualquier consideración por sus intereses, está resultando fatal para la Alianza Atlántica. Pero por el momento, los europeos no parecen haber redescubierto el valor de la diplomacia, o al menos no hablan como si la entendieran. Uno se pregunta por esa reunión en Londres si realmente tenía la intención de hacer algo más que apaciguar a Donald Trump, aparentando hablar de su agenda. Quizás solo fue un pseudo acontecimiento, no algo real. No lo sé. A pseudo event, not a real thing. I don't know. Israeli media reported that Los medios israelíes informaron de que el gobierno de Israel está intentando presionar a Donald Trump. Está tratando de convencerle de que la manera de derribar al gobierno, el llamado régimen de Irán, es atacar su infraestructura. Ellos lo saben. Pero ¿quién está proporcionando información a Donald Trump en este momento? Está recibiendo consejos de los israelíes. Mucha gente se pregunta cuál es el objetivo. many people are asking what is the objective. Well, I think we don't know, but we do know that Bueno, creo que no lo sabemos, pero sí sabemos que remontándonos a los orígenes de esta guerra, se trata de una guerra instigada por Israel. Israel, a través de Benjamín Netanyahu, persuadió a un crédulo Donald Trump para unirse a ella, y eso ocurrió el 29 de diciembre en Mar-a-Lago. Eso sí lo sabemos. El enfoque de Israel hacia la guerra es siempre el mismo, y se parece mucho al que Estados Unidos ha adoptado ahora como propio. Letströming Stengberg-Weber. Sin negociación, sin plan perdo, sin festival to that, at Swadwood Omborods that win. other than by killing everybody on the other side. We're seeing this now in Lebanon.
with the Israeli effort. Estamos viendo esto ahora en el Líbano, con el esfuerzo israelí por anexionarse el sur del país y la negativa a respetar tanto el derecho internacional como a los cascos azules, o a entablar cualquier tipo de negociación con las autoridades libanesas. Así que esto es totalmente coherente con el manual de actuación israelí. La mentalidad se basa en el hecho de que Israel, durante toda su existencia, o al menos desde 1967, ya que Estados Unidos mantuvo un embargo de armas sobre Israel hasta 1964, ha contado con el veto estadounidense para protegerlo en las Naciones Unidas de la ira de la comunidad internacional, junto con un apoyo logístico y un suministro de equipo inquebrantables por parte de Estados Unidos para garantizar la ventaja cualitativa de Israel, es decir, su absoluta superioridad militar en la región. Meaning its absolute military superiority in its region. And this has accustomed Israel to a very strict. Esto ha acostumbrado a Israel a una noción muy extraña de la guerra, en la que, como en el caso de Pete Hegseth, el objetivo es la muerte y la destrucción hasta tal punto que la otra parte no tiene más alternativa que rendirse. Esto no ha funcionado. No ha funcionado con los palestinos durante décadas. No funcionó en Gaza. Hamas no se ha rendido. No ha funcionado con Irán y no funcionará con Irán. Es una teoría sin pruebas que la respalden. Y sin embargo, Donald Trump evidentemente la ha adoptado. ¿Por qué? Bueno, no conocemos los detalles de sus relaciones con Israel, ni, en ese sentido, con otros países como la Federación Rusa. With Israel, or for that matter, with other countries like the Russian Federation. It's widely thought that the Epstein files Se cree ampliamente que los archivos de Epstein y las actividades de Epstein como agente de Israel, junto con las acciones similares de Ghislaine Maxwell en nombre de Israel, han comprometido a Donald Trump y que en esos archivos hay material adecuado para el chantaje. Irónicamente, Trump acaba de despedir a su fiscal general, Pam Bondi, porque no fue lo suficientemente protectora con respecto a lo que esos archivos contienen sobre él. Así que puede estar sujeto a chantaje. También puede, por supuesto, estar cautivo de los donantes sionistas plutocráticos que lo llevaron al poder, Miriam Adelson y otros que han financiado su carrera política. Así que, básicamente, recibe órdenes de Israel. América Primero es de todos modos un poco una broma en Oriente Medio. America First is a bit of a joke in the Middle East, anyway. You know, Ambassador, you mentioned Pam Bondi, the guy who's going to replace Pam. Sabes, embajadora, mencionaste a Pam Bondi. El tipo que va a reemplazarla es el general Todd Blanche. Dijo en Fox News que no cree que Jeffrey Epstein espiara para nadie. Jeffrey Epstein spied for anyone. And, you know, Well, there you have it. Bueno, ya lo ves. Quiero decir, las pruebas de que Jeffrey Epstein espiaba son inapelables, irrefutables. Y esto, por supuesto, ya sabes cómo ha gestionado las cosas la administración Trump. Dicen grandes mentiras y las repiten sin cesar. Cuando ves algo, niegan que exista. Te dicen que estás equivocado. Recuerdo que en la Facultad de Derecho, en una clase de Derecho Penal, el profesor organizó una escena. Un tipo subió al escenario con algo en la mano. Se oyó un fuerte aullido y el profesor cayó al suelo con Purchase muerto. And there was a loud bang, and the professor fell over as though he were dead. And we were all asked, what did you see? Y a todos se nos preguntó, ya sabes, ¿qué visteis? Bueno, todos vimos una pistola, pero en realidad el tipo tenía un plátano en la mano, no una pistola. Así que si montas las cosas con suficiente habilidad, puedes hacer que la gente vea cosas que no están ahí. También puedes hacer que las cosas que sí están se vuelvan invisibles o se transformen en otra cosa. Creo que eso es la práctica habitual ahora, por desgracia, no solo en Estados Unidos, sino en muchas democracias. Incluso en tu propio país, Brasil, también tuvisteis un poco de eso. Even in your own country, Brazil, you had a bit of this. yeah, exactly. Sí, exactamente. Embajador, ¿qué está pasando con Pete Hegseth y el Pentágono? Ayer, CBS News informó que el jefe del Estado Mayor del Ejército de Estados Unidos, Randy George, recibió una solicitud de Pete Hegseth para que dimitiera. Pete Hegseth to step down, to resign. Well, this is an extraordinary development. Here we are in the Bueno, middle of a war. esto es un acontecimiento extraordinario. Aquí estamos, en medio de una guerra, y al parecer ahora va a haber algún componente terrestre en esa guerra. Quiero decir,
La 82ª División Aerotransportada, que forma parte del ejército, ha sido desplegada. También los Marines, una rama separada de la infantería bajo la Armada. Y eliges este momento para deshacerte del máximo responsable del ejército. Quiero decir, esto es, si recuerdas nuestra política durante la Guerra de Secesión, en las elecciones de 1864, que enfrentaron a Lincoln, el lema de campaña de Lincoln era, no cambies de caballo a mitad del río. Slogan was, don't change horses in midstream. You know, you don't do this. Sabes, esto simplemente no se hace, y Hegseth lo hizo. Hay que suponer que el general George se opuso a lo que fuera que se haya planeado para el uso de las fuerzas terrestres, o que no estaba dispuesto a apoyarlo, o que existía algún otro desacuerdo político. No ha habido ninguna explicación por parte de Hegseth. Así que tenemos una situación en la que un comentarista de televisión, claramente incapaz de ser secretario de Defensa, creo que todo el mundo lo reconoce ya, ha destituido al máximo general del ejército de los Estados Unidos. Esto no pasará a la historia como una decisión apropiada. Go down in history as an appropriate move. Yeah. And we had a report on. Tuvimos un informe de The Intercept. Dice que hay un encubrimiento de bajas. El Pentágono está ocultando las pérdidas estadounidenses bajo Trump en Oriente Medio. Está ocurriendo algo. Este tipo de desacuerdos tienen que tener algún tipo de base. Lo que sucede en la realidad, lo que se informa, lo que se le comunica a Donald Trump como presidente. Creo que hay algo importante ocurriendo en el Pentágono que está generando este tipo de caos. Well, we're told that the hospitals in Bueno, se nos ha dicho que los hospitales de Ramstein y de otros lugares de Alemania están llenos. Es aquí donde se evacúa a los heridos desde una zona de guerra, normalmente desde Oriente Medio. Y sí, creo que evidentemente ha habido algún tipo de encubrimiento en relación con el número de bajas. Ya sabes, las bajas incluyen, por supuesto, a los muertos y a los heridos, y las cifras que se oyen son de varios cientos, no las cifras mínimas que ha admitido el Pentágono. He notado que ha habido algunas declaraciones del Pentágono sobre las bajas, seguidas de silencio y de una negativa a responder preguntas. Así que sí, esto parece un encubrimiento. No creo que sepamos la verdad hasta mucho más adelante. I don't think we'll find out what the truth is until much later. El otro punto que se repitió en el discurso de Donald Trump ayer fue que los programas iraníes de defensa aérea y misiles, todo, habían sido destruidos. Pero CNN informó anoche, si no me equivoco, que la inteligencia estadounidense considera que Irán aún mantiene importantes capacidades de lanzamiento de misiles. Dicen que, como mucho, Estados Unidos logró causar un daño del 40 o 50% a los sistemas iraníes. Así que la nueva evaluación demuestra que está muy lejos de lo que Donald Trump nos estaba diciendo. Well, he makes up things. Bueno, se inventa cosas y ha dicho en distintas ocasiones, ya sabes, que el 90% de los misiles iraníes han sido destruidos, el 82%, el 70%, el 100%. Así que supongamos que es el 100%. Ese 0% restante está causando mucho daño a Israel y al Golfo. So let's assume it's 100%. The remaining 0% is doing a lot of damage to Israel and the Gulf. You know, I mean, this just is, has no credibility. Sabes, quiero decir, esto no tiene absolutamente ninguna credibilidad. Le iría mucho mejor si no difundiera este tipo de información falsa, porque solo pone de relieve su falta de credibilidad como comentarista en este asunto. Y por supuesto, la gente que le rodea son unos aduladores. Vemos esas reuniones televisadas del gabinete que parecen las reuniones del gabinete de Saddam Hussein. Ya sabes, quiero decir, al menos Donald Trump, que yo sepa, no ha sacado una pistola para disparar a ningún miembro de su gabinete, como hizo Saddam Hussein con su ministro de agua. Pero por lo demás, todo es eres el mejor. Vaya, por Dios. Esta mañana el sol salió por el este. ¡Qué sorpresa! This morning the sun came up in the east. What a surprise. Cuando ves que Israel, de alguna manera, aboga por la continuación de la guerra,
aunque sabemos que se están quedando sin interceptores. ¿Cuál es la agenda? ¿Qué quieren? ¿De verdad quieren destruir todo en Irán? Well, I think the Israelis are quite divided. Bueno, creo que los israelíes están bastante divididos respecto a esta guerra, aunque no aparentemente sobre la guerra en Líbano, que consideran una expansión de su territorio. Forma parte del proyecto del Gran Israel, y ese proyecto es probablemente la razón principal por la que promovieron un ataque contra Irán y lo llevaron a cabo. Es decir, el principal obstáculo para el proyecto del Gran Israel ha resultado ser Irán, y quieren aniquilarlo. Pero la población israelí está cada vez más cansada de vivir en refugios antiaéreos y de ver edificios destruidos. Ahora hay protestas en Israel, protestas importantes, contra la guerra. Creo que la mayoría de los israelíes, según muestran todas las encuestas, siguen siendo belicistas y apoyan la guerra, pero está claro que ese apoyo se ha erosionado. Así que la respuesta a tu pregunta es que la guerra es esencial para mantener a Benjamin Netanyahu en el cargo y fuera de la cárcel. To keep Benjamin Netanyahu in office and out of jail. And from the beginning, Y desde el principio, desde el 7 de octubre, hemos sabido que su propósito principal es mantener la guerra en marcha para poder permanecer a salvo en la oficina del primer ministro. Creo que los israelíes están bastante cansados de todo esto. He especulado, y estoy bastante seguro, de que no va a haber ningún cambio de régimen en Irán. De hecho, todo lo que Estados Unidos e Israel están haciendo está reforzando el apoyo al gobierno, al régimen, al menos a corto plazo. Pero podría haber un cambio de régimen en Israel como resultado de este error. Es decir, muy claramente, creo que Netanyahu reconoce que no va a poder derrumbar el Estado iraní. No habrá cambio de régimen, no logrará sus objetivos. Incluso ahora está muy preocupado, y con razón, de que Donald Trump se retire de la guerra, que abandone. Ya sabes, abandonar mientras vamos perdiendo parece ser su lema. quit while we're behind seems to be his motto. Now that we've lost the war, let's quit. Así que ahora que hemos perdido la guerra, dejémoslo. This is of grave concern. Sabes, creo que esto es motivo de gran preocupación para Netanyahu. Y hay comentaristas en Israel y en la prensa de la comunidad israelí que reconocen esto y están criticando a Netanyahu, porque su gran argumento para mantenerse en el poder ha sido la afirmación de que sabe cómo manipular a Estados Unidos, que tiene una capacidad única para hacerlo. Y de hecho, hay bastantes pruebas de que realmente tiene esa capacidad, pero parece que está perdiendo esa habilidad, o al menos está en peligro. Y volvemos a la pregunta, ¿por qué Donald Trump es tan diferente con Israel? La sospecha tiene que ser que tiene algo que ver con lo que los rusos llaman compromat, es decir, chantaje basado en pruebas que surgieron en el contexto de Epstein o en algún otro lugar. Turned up in the Epstein context or somewhere else. Yesterday they have assassinated Kamal Kharazi. Ayer asesinaron a Kamal Kharazi, que ya sabes, de alguna manera se estaba comunicando con los pakistaníes. Él y su esposa fueron asesinados en un atentado planificado por los israelíes. ¿Hay alguien, embajador, que esté preocupado? Porque Donald Trump, incluso cuando publicó aquel video atacando un puente en Irán, dijo, tienes que llegar a un acuerdo. Entonces, ¿cómo puedes hablar de esta manera cuando estás asesinando a todo el mundo en Irán? Bueno, este es un ejemplo claro de la diferencia entre los objetivos estadounidenses e israelíes. No creo que Estados Unidos tenga como objetivo el colapso del Estado iraní. Creo que Estados Unidos quería un cambio de régimen dentro del propio Estado. No quería derribar la República. Quizá habría preferido algo que no se llamara República Islámica, pero, en fin, básicamente tenía una agenda bastante distinta a la de los israelíes, en la medida en que Estados Unidos tuviera alguna agenda en absoluto. Ahora llegamos a la cuestión de la inviolabilidad de los enviados, la inmunidad de los embajadores frente al asesinato u otros malos tratos. Esto es algo que se remonta a muchos miles de años atrás. Something that goes back to many thousands of years. The earliest annals of
of political. Los primeros registros de interacción política entre imperios y estados señalan que los embajadores deben ser inmunes a los ataques. La inmunidad diplomática, en otras palabras, precede con mucho a la invención de la diplomacia moderna. Así que ahora tenemos dos cosas. Primero, los israelíes están asesinando sistemáticamente a cualquiera que pudiera ser capaz de llegar a un acuerdo con Donald Trump. Están socavando directamente su afirmación de que quiere un acuerdo. Y por otro lado, los iraníes han llegado a la conclusión de que no tiene sentido hablar con el señor Witkoff o el señor Kushner porque no saben lo que hacen. No son competentes. Pueden ser empresarios astutos, pero no entienden de paz y guerra. No son negociadores de buena fe. Se parecen mucho al modelo del antiguo mano derecha favorita de Donald Trump, Roy Cohn, un abogado de Nueva York con fama de comportarse de manera absolutamente inescrupulosa y de coaccionar a los demás. Así que ellos, Kushner y Witkoff, ya sabes, cuando Donald Trump le preguntó a Steve Witkoff, he desplegado toda esta enorme fuerza contra Irán y causado un gran daño. ¿Por qué Irán no ha capitulado? Witkoff no sabe cómo responder a esa pregunta. Yo sí, así no se consigue un acuerdo. Y si haces trampas, si engañas en una negociación, la confianza se pierde para siempre y no se puede recuperar. Por eso se ha propuesto a J.D. Vance como posible negociador en lugar de Witkoff y Kushner. Negotiator instead of Witkoff and Kushner. But, here we have, now I make a comment about Washington. Pero ya sabes, aquí tenemos. Ahora, déjame hacer un comentario sobre Washington en Estados Unidos, en este momento. No hay diplomacia. No existe una estructura que produzca diplomacia. Marco Rubio no hace diplomacia. Hace coerción al estilo mafioso. El Departamento de Estado apenas existe. El servicio exterior, en el que serví con orgullo durante 30 años, es un desastre. Todo el lugar ha sido sometido a purgas ideológicas en nombre de eliminar una ideología imaginaria llamada wokeness. Y simplemente no tenemos la competencia. No tenemos el equipo adecuado para actuar en este contexto. Así que las perspectivas de una negociación son muy pobres, porque o bien Israel asesinará al interlocutor iraní, o Estados Unidos pondrá a alguien incompetente frente a él. Hemos llevado pigesticsi kwado, o con seguridad patelistici ormos. Iba vecchio va bandera Panamá, pero era un barco japonés. It was a Japanese tanker. And Well, again, there have been a number of countries. Bueno, de nuevo, ya sabes, ha habido varios países que se han adelantado a Donald Trump haciendo un acuerdo con Irán. Un acuerdo diplomático, no uno impuesto militarmente. Entre ellos están China, India, Japón y Turquía. Creo que Bangladesh ha hecho lo mismo y habrá muchos más. Incluso los europeos han estado negociando. Creo que la razón por la que los italianos han prohibido el uso estadounidense de la base en el sur de Italia, Sicilia, Sigonella, es porque están hablando con los iraníes por debajo de la mesa. Así que ya sabes, tarde o temprano, todo el mundo va a hacer un acuerdo, porque económicamente no pueden permitirse no hacerlo. Y todos entienden que hablar de usar la fuerza para asegurar el estrecho frente a Irán es imposible. No hay alternativa. O se arruinan, colapsan económicamente o hacen un acuerdo. Go bankrupt, collapse economically, or they do a deal. I think the region needs a new. Creo que la región necesita una nueva arquitectura de seguridad. We have to think of it. Tienen que reflexionar sobre ello. Si quieren prosperidad, si quieren seguridad para la región, debe haber algún tipo de entendimiento entre Irán, Arabia Saudí y los estados árabes del Golfo Pérsico. Arab states in the Persian Gulf. Yeah, How I do you think see that, Ambassador? the basis. Sí, creo que se está sentando la base para ello, y obviamente llevará tiempo. Y no es seguro qué resultará de los diversos procesos que se están abriendo. Pero permíteme señalar primero que los chinos, los rusos e Irán han propuesto una arquitectura de seguridad cooperativa para el Golfo Pérsico. Eso no ha sido aceptado por los países del Consejo de Cooperación del Golfo debido a su alianza con Estados Unidos. Digo alianza, aunque en realidad no tienen una alianza. Tienen una relación de Estado-cliente.
Es decir, no han aceptado ninguna obligación hacia Estados Unidos. They have accepted no obligations to the United States. But they are in effect. Pero, en efecto, son muy diferentes con Estados Unidos. No estoy de acuerdo con mi amigo y el tuyo, Mohamed Marandi, en que carezcan de capacidad de acción. Tienen la capacidad de tomar decisiones. Lo han demostrado en el pasado, por ejemplo en el embargo petrolero de 1973. Pero en fin, ahora se encuentran en una posición difícil. Creo que están empezando a darse cuenta de que tienen que negociar un modus vivendi con Irán. ¿Cómo podrían hacerlo? Pues bien, es muy significativo que Egipto, Arabia Saudí y Turquía se reunieran en Islamabad con Pakistán para debatir cómo poner fin a la guerra y qué hacer cuando termine. Bring the war to an end and what to do when it ends. And I think that I don't know the precise details of those discussions. No conozco los detalles precisos de esas conversaciones, pero sí sabemos que dieron como resultado que el ministro de Asuntos Exteriores de Pakistán volara a Pekín. Obviamente, cuenta con el permiso, o al menos con la autoridad de Pekín para actuar como mediador en el fin de esta guerra. Sabemos que Pakistán está transmitiendo mensajes entre Irán y Estados Unidos. Eso no es una negociación. Creo que Irán tiene toda la razón al decir que no lo es, pero sí es comunicación a través de Pakistán. Y por tanto, Pakistán está desempeñando el tipo de papel que desempeñó en 1961 al facilitar la apertura estadounidense hacia China. No fue un mediador, pero transmitió mensajes y eso al final produjo un cambio geopolítico de gran importancia. Así que Pakistán está ahí. Great moment. So Pakistan is there. Now Pakistan, the other element in this. Ahora Pakistán, el otro elemento en todo esto, está observando claramente a los países que participaron en aquella reunión en Islamabad. Basándose en el acuerdo de defensa saudí-pakistaní, estos son países que juntos tienen la capacidad de crear un complejo militar industrial que podría liberar a la región de su dependencia de las ventas de armas extranjeras, siendo Estados Unidos el principal proveedor de armas en la zona. Eso liberaría a estos países de la imposición estadounidense en una medida que de otro modo no podrían alcanzar. Así que se trata de una reunión muy importante. La declaración conjunta entre Pakistán y China, que propone varios principios para poner fin a la guerra, es significativa, no tanto por su contenido, sino porque ahora está claro que existe un intermediario disponible. It's clear now there is an intermediary available, and that intermediary, Pakistan, has the backing of. Y ese intermediario Pakistán cuenta con el respaldo de China. ¿Por qué Pakistán? Bueno, Pakistán tiene una gran frontera con Irán, mantiene una relación compleja con Irán. La cultura pakistaní está fuertemente influenciada por la persa. Además, Pakistán tiene una relación muy buena con Arabia Saudí, que es el gigante entre los 6 miembros del Consejo de Cooperación del Golfo. Así que creo que aquí tenemos 2 posibles mediadores. Uno es Omán, que tradicionalmente ha desempeñado ese papel. Ahora tenemos a Pakistán, respaldado por China. Existe un precedente de éxito en la mediación, no por parte de Pakistán, sino de Irak, de Omán y de China, al lograr acercar a Arabia Saudí e Irán en un acuerdo anterior. Por eso creo que este es el comienzo de algo importante. ¿Qué tipo de arquitectura de seguridad podría surgir? What sort of security architecture might emerge? Well, Iran clearly is not going to accept a continued American Bueno, military presence. Irán claramente no va a aceptar una presencia militar estadounidense continua en el Golfo Pérsico. Y los países del Golfo deben darse cuenta de que si existe tal presencia en su territorio, estará sujeta a un ataque iraní. Irán no va a desaparecer. Ha estado allí durante miles de años y es la gran potencia de la región por su población, talento, extensión territorial e historia. Entonces, ¿qué podría ponerse en su lugar? He pensado, y quizá esto sea solo una fantasía por mi parte, que existen ciertos principios básicos del arte de gobernar islámico que son comunes tanto a los suníes como a los chiíes. La religión en sí es común. Quiero decir, no hay manera de declararse chií o suní y luego convertirse. No es como pasar del protestantismo al catolicismo romano o algo por el estilo. Converting to Roman Catholicism from Protestantism or something. It's just
These are schools of thought with much in common. Es solo que estas son escuelas de pensamiento con mucho en común. Y Pakistán, por cierto, es el segundo país chií más grande del mundo. Esa es otra conexión con Irán, o quizás sea el tercero. En cualquier caso, es una de las poblaciones chiíes más importantes. ¿Podrías entonces crear un marco de cooperación islámico? Tal vez incorporar a la Organización de Cooperación Islámica como marco, de modo que también se incluyeran mediadores de Indonesia, de Malasia y de otros países del mundo islámico que no estén en el Golfo. Personas que deseen una solución al problema y tengan habilidades diplomáticas que podrían ser muy útiles. Creo que aquí hay una posibilidad, y diría que, como sabes, Arabia Saudí es donde tiene su sede la OI. Saudi Arabia is where the OIC is headquartered, and Turkey is an important player in that. Y Turquía desempeña un papel importante en ello. Pakistán tiene ahora una relación mucho más sólida con Arabia Saudí que antes, y también mantiene una buena comunicación con Irán. Creo que aquí hay algo que se puede hacer. La cuestión es si existe la imaginación diplomática necesaria para lograrlo. Sea lo que sea que ocurra, creo que si Israel alguna vez decidiera presentar un plan de paz propio, no ha presentado ninguno en toda su existencia, equipara la paz con la pacificación militar, no con la coexistencia pacífica. Si Israel tuviera un cambio de régimen, abandonara el proyecto del Gran Israel y aceptara la necesidad de vivir en paz con sus vecinos y con los palestinos, entonces podría integrarse en esta arquitectura. Then it could be brought into this architecture. Otherwise, this architecture is going to be fundamentally hostile to Israel. De lo contrario, esta arquitectura será fundamentalmente hostil hacia Israel y no incluirá a Estados Unidos. Estará dirigida por Pakistán, Arabia Saudí, Egipto y Turquía, con el respaldo de China. Así que creo que aquí hay una posibilidad de algo. Pero por el momento todavía está en Kuwait. Ya sabes, aún no se ha concretado. Hay que definir los detalles. Sin embargo, creo que ahora existe un grupo y un proceso que podrían potencialmente producir la arquitectura de seguridad cooperativa que realmente se necesita para gestionar el Golfo. Y permíteme terminar diciendo que el mundo tiene un interés en esto, porque estamos viendo las consecuencias de la inestabilidad en Asia Occidental y están devastando la economía global. And they are devastating the global economy. They're also producing nuclear proliferation. También están fomentando la proliferación nuclear. Una vez que Irán se convierta en una potencia nuclear, y ahora lo hará, Arabia Saudí, Egipto y Turquía harán lo mismo. Eso afectará a países como Corea, Japón y otros, e incluso quizá a Brasil, que en su día tuvo un programa de armas nucleares pero lo abandonó. Ahora vuestro país, Brasil, tiene un acuerdo de defensa con Sudáfrica, que también tuvo un programa nuclear, produjo 6 bombas, conservó el material, no las bombas, y posee la tecnología para reactivar un programa brasileño SEA. En fin, creo que las consecuencias globales de esta guerra ridícula, no ridícula, absurda, trágica, son enormes. Absurd, tragic war are just enormous. Ambassador, you mentioned the case of nuclear weapons. Embajador, usted mencionó el tema de las armas nucleares. Creo que mucha gente en Irán, diría que la mayoría, piensa que tienen que hacer algo al respecto, porque la situación en Oriente Medio es muy complicada, con Israel teniendo bombas nucleares y amenazando a otros países con ser bombardeados casi a diario. Si esos países responden, Israel dice que les devolverá el golpe con armas nucleares. Incluso hablan de usar armas nucleares en Gaza, pero They talk about using nukes in Gaza. For God. Yes. Well, that, Sí, bueno, ya sabes, este es el efecto de la bomba de neutrones, matar a todas las personas y dejar las estructuras intactas. Pero en Gaza todas las estructuras han desaparecido. E Israel está aplicando ahora en el sur del Líbano exactamente la misma estrategia que aplicó en Gaza. La única diferencia es que los libaneses pueden salir de la región, mientras que los palestinos en Gaza estaban atrapados allí. Así que, quiero decir, Israel se ha convertido en una fuente absolutamente inaceptable de inestabilidad y maldad, asesinato, caos, destrucción y muerte en su región. Y si se quiere la paz en Asia Occidental, el cambio principal que debe producirse no está en Irán, sino en Israel. Creo que la gente ahora se da cuenta de eso.
Y muchos israelíes inteligentes, reflexivos, y hay muchos de ellos, también lo comprenden y han observado con horror en qué se ha convertido Israel. Watch with horror as Israel has become what it has become. Because the argument is Iran. Porque el argumento es que si Irán adquiriera armas nucleares, eso desplazaría a Oriente Medio hacia un equilibrio de disuasión. Ya sabes, el argumento en Irán ahora mismo es que no pueden hacerlo por la guerra. Irán quiere poner fin a esta guerra de forma permanente. No quiere que vuelva una y otra vez. Esa es la cuestión principal. Exactamente. This is the main question. Exactly. So basically, what Israel and the United States Básicamente, lo que Israel y Estados Unidos han hecho es demostrar que aquellas personas en Irán que sostenían que Irán, al igual que Corea del Norte, necesita un arma nuclear para seguir existiendo, para sobrevivir en paz, tenían razón. Ahora nadie puede argumentar de manera efectiva que no hay necesidad de una disuasión nuclear. Si hubiera existido una disuasión nuclear, lo que ha ocurrido no habría sucedido. Y por eso digo que ahora es seguro que Irán construirá un arma nuclear. No sé dónde están los contenedores de hexafluoruro de uranio, el gas de uranio enriquecido al 60%. No sé dónde está eso. Pero creo que, por cierto, se habla, por supuesto, de que fuerzas especiales podrían llevar a cabo algún tipo de operación militar realmente absurda para recuperar ese uranio. Está siguiendo esto igual que yo. you're following this as I am. Iran has come up with a very ingenious way of Irán ha ideado una forma muy ingeniosa de garantizar su supervivencia militar, que consiste en descentralizar su mando en las 31 provincias del país. ¿Quieres apostar a que ese uranio no sea distribuido en varios lugares? No creo que esté guardado en un solo sitio. Ya sabes, Irán no es tonto. ¿Por qué dejaría un objetivo tan grande y evidente en un solo lugar? Así que las posibilidades de recuperar ese uranio son casi nulas. Las posibilidades de que un ataque terrestre logre algo más que provocar enormes bajas estadounidenses también son bastante escasas. Sé que Irán está movilizando voluntarios a gran escala nacional para resistir. De hecho, hay algunas críticas de que incluso niños de 12 y 13 años están vigilando los puestos de control. Ya sabes, cuando yo tenía 12 o 13 años, también era un tipo bastante duro. When I was 12 and 13, I was a pretty tough guy. I wouldn't have minded doing that. But anyway, No me habría importado hacerlo. Pero en fin, no veo que esto vaya bien. Está bastante claro que para poder afirmar que ha logrado algo, Donald Trump tiene que volar puentes y otras cosas en Irán, lo cual, por cierto, es un crimen de guerra. Y aún así, presume de ello. La infraestructura civil, que no está vinculada al ámbito militar, no es un objetivo legítimo de guerra, y eso está establecido por tratados y convenciones legales internacionales. Pero Estados Unidos ya no se ve limitado por el derecho internacional, y por eso todo el mundo va a querer conseguir un arma nuclear. Porque ya sabes, hay una razón por la que Corea del Norte es probablemente el régimen más odioso del mundo. Casi nadie simpatiza con Corea del Norte. Almost nobody likes North Korea. In fact, I can't think of anyone who likes North Korea. De hecho, no se me ocurre nadie a quien le guste Corea del Norte. Puede que algunos mantengan una relación con ella, como Vladimir Putin con Kim Jong-un, y Xi Jinping también tiene una relación con él, aunque menos intensa. Pero a nadie le gusta Corea del Norte, y nadie derramaría lágrimas si ese régimen se derrumbara. Sin embargo, no se derrumba, aunque todo el mundo sea su enemigo o un falso amigo, porque tiene armas nucleares. Así que ahí hay una lección. Y la lección va más allá. Una vez tuve la experiencia de una reunión privada en el desierto con el difunto coronel Gaddafi en Libia, un hombre muy extraño. Llevaba puesta sé que a veces, cuando Larry Johnson está presente, llevas camisas hawaianas, pero él llevaba la camisa hawaiana más fea que he visto en mi vida, que además había diseñado él mismo. Sabes, en el fondo, creo que quería ser Versace. He really secretly, I think he wanted to be Versace. He didn't want to be the leader of Libya, but he wanted to be a No quería ser el líder de Libia, quería ser diseñador de moda. Pero en cualquier caso, pagó un precio por haber renunciado a su programa de armas de destrucción masiva. Fue asesinado,
no solo asesinado, sino sodomizado y asesinado. Así que creo que la lección es bastante clara. Me resulta asombroso que los escrúpulos religiosos del difunto Ali Khamenei realmente impidieran que Irán desarrollara un arma nuclear durante tanto tiempo. Y no solo armas nucleares, sino también químicas y biológicas. Todas ellas fueron defendidas por el IRGC en algún momento, y todas fueron rechazadas. Ya no. Y aquí recordaría a todos que la famosa fatwa que prohibía el desarrollo de armas de destrucción masiva incluía una disposición que establecía que si la existencia de Irán se viera directamente amenazada, entonces no sería haram, no estaría prohibido construir esas armas. Not be forbidden to build these weapons. And certainly what has been happening now Y desde luego, lo que está ocurriendo ahora cumple los requisitos de esa cláusula de escape en la fatwa. Así que doy por hecho que Irán va a tener un arma nuclear. No creo que eso sea algo bueno para el mundo, porque destapará el genio de la proliferación nuclear y lo liberará en el mundo. Y ya sabes, no me gusta lo que veo que está pasando, y no creo que a nadie deba gustarle. En realidad, siento mucha pena por los israelíes, que han sido arrastrados a esta guerra por un liderazgo muy malo y con malos hábitos inculcados por el respaldo completamente incondicional de Estados Unidos a cualquier horror que cometa Israel. No reaccionamos, lo apoyamos. Esto ha provocado, en mi opinión, mucha complicidad por nuestra parte en la forma en que se comporta Israel. No me gusta. the way in which Israel behaves. I don't like that. Thank you so much. Muchas gracias, embajadora. Como siempre, aprendemos mucho de usted. We learn a lot from you. Well, Bueno, sigue con el buen trabajo, Nima. Esperemos que este conflicto termine pronto y que lo haga de una manera que pueda generar una paz duradera. produce a lasting peace. Exactamente, eso espero. Hope so. Yeah.